la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Hoy tenemos 19:05, nomás no tenemos eso de que entre 19 y 18, 17, el 18, ¿cómo es que esa hacemos? es la hora. Ah, esa es la hora. La temperatura es que me gusta cuando decís... A ver, vamos a especular ¿Cómo? en la temperatura. Pero ahora está bastante parecido, porque en el clima me dice 23 grados y mi computadora me dice 24 grados. O sea que está ahí nomás, está bien, ahí nomás, digamos, sí, no sí, hay sí. mucha diferencia. La otra vez sí había una diferencia grande entre... creo que mi computadora marcaba, poner, no sé, 14 y el clima me marcaba como 18. Ajá. Entonces al final nos quedamos por ahí por el día. Maco, estamos en el mes de la infancia, ¿sabías? Sí. Bueno, ¿sabés que por eso estamos haciendo en diferentes barrios, estamos llevando el mes del día, en el mes del Día del Niño, fiestitas en donde hay juegos, premios, karaoke, peloteros y lo más rico, chocolates y facturas. Va a estar la pulga de la oreja presente en el circuito de Lucrecia, que es un número que van a presentar unos artistas. Esto va a ser el sábado 23 de agosto en la Chacra 120, Barrio Libertad, Avenida Martín Fierro y calle 117, 15 horas. Entonces, ¿dónde va a ser Chacra? Chacra 120, Barrio Libertad, Avenida Martín Fierro y calle 117 a las 15 horas. Buenísimo, si anda, sí. El día sábado 23 de agosto, o sea, este sábado. Sí, pasado mañana, así que bueno, ya sabes, si anda por ahí cerquita, acérquese con la gurizada, que la van a pasar lindo. Un silloncito para sentarse, una mantita, los chicos, el vasito que no puede faltar. Vasito, yo lo mando a seguir con cacho de taza que vuelvo. Me llevo la jarrita. Yo le llevo la jarra, me lo llevo para casa. Cual. Quienes organizan Centro de Apoyo, Unidos y obviamente la Renovación. Qué lindo, qué lindo. Bueno, está bueno hacer algo por las infancias que no le están pasando tan bien ahora en estas épocas, lamentablemente, como tantos otros. Porque hoy venía charlando con alguien cuando veníamos por el camino, donde me contaba la púa que hay. Porque me hablaba así, hacía rato no escuchaba eso, la púa que hay. Se nota la púa. Sí. Y ahí vos te das cuenta de la enorme diferencia. Por ejemplo, en el Día del Niño me contaba que no vendió casi nada este mes para el Día del Niño, regalos fueron muy poquitos, y siendo que se dedicaba mucho a vender esto, y que en otros años, porque una persona que ni siquiera es peronista ni kirchnerista, claro, entonces yo no entiendo por qué antes, si está bien, nos iba mal, todo, dice, pero yo vendí un montón acá en la placita, todo, y contaba eso, y ahora no vendieron casi nada. Entonces le decía, es que hay mucha púa, y ese es el asunto. Y en su discurso también estaba que este gobierno está haciendo las cosas bien, pero hay púa. O sea, nuevamente, bueno, pero por ahí también, como vos decías el otro día, cuestión de entender, porque no toda la gente está politizada también. Exactamente, entonces hay que tomarse ahí el trabajito. Nosotros, que era hay que tomarse el trabajito, dijiste. exactamente, sí. Y desarmar mitos. Donde mientras veníamos charlando, pero entonces, a ver, si vos decís que antes estabas mal, pero vendías un montón, y ahora vos por qué decís que se está mejor, y entonces te hablan bueno de la estabilización, pero si a vos no notaste que subieron los precios, no, sí suben los precios, entonces ¿de qué estabilidad hablamos? Porque si vos vas todos los meses, te sube, el combustible sigue subiendo, siguen subiendo los precios, siguen subiendo los impuestos, sigue subiendo todo, entonces ¿de qué estabilidad hablamos? Los alquileres. Por eso, ¿de qué estabilidad hablamos? Claro. Y encima vos ahora no vendés. Y me está diciendo que antes, con el otro gobierno, vendías más. Y con el otro gobierno te alcanzaba la plata. Y podías pero ahora pagar está más todo. estable. Entonces, eso es lo que veníamos charlando, que al final se hizo silencio, así. Y me terminó diciendo, y sí, capaz que no es tan buen gobierno. Entonces le dije, dale, fíjate, le dije. Es bueno trabajar, por lo menos hacer ruido en la cabeza de la otra persona. Es que por ahí no entiende cómo viene la mano. Claro, viste, porque por ejemplo, no entiende, lo que hablábamos hace rato de las coimas de Karina Milei, yo no sé qué tanta gente de verdad va a llegar a escuchar los audios. Exactamente. Porque ponerle, por ahí gran parte de los votantes solamente escuchan lo que les cuenta Majul, Viale, por ahí el Blue Book,
Sí, Pelado pelado Trebuch. ese, sí, 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 Entonces, llegan lo que ellos quieren que les llegue. depende de qué consume o si Claro. digamos, qué Y canal eso de es lo que se va a enterar. televisión, qué red social. Es que y por eso eso. te digo, a ver, los índices de pobreza yo no sé si les llegan a la gente. A mí en el barrio Aeroclub, por ejemplo, me dijo una señora, yo no hablo de política, yo sé que estamos re mal, porque yo antes comía siempre en todo el día, dice, y podía comer lo que quería. Digamos, no te digo que comía caviar, dice que salía a comer todos los fines, de que iba a la costa a comer algo rico en un restaurante de eso. Pero comíamos, dice, y sin embargo ahora simplemente busco la comida al comedor al mediodía y a la noche me dice, toma un té. Me planteaba, yo no sé ni leer ni escribir, pero sé que están mal las cosas. Y, bueno, y eso. No entiendo qué es la política realmente, pero sé que están mal las cosas. ¿Viste? Y ahí yo decía, bueno, por ahí las personas que estamos más metidas en la política es donde nos corresponde o militar, porque de alguna forma es militar, ¿no es cierto? Para mí es militar, sí, es militar. Difundir de qué realmente es la política hoy en día, Claro. De hablar de la historia, de preguntar, como decíamos en un programa, tener esa empatía con la gente, empezar a charlar más. Claro, porque hacer política y militar por ahí está bueno despegarlo de la parte partidaria. Uh-huh. Porque una cosa es cuando haces política electoral, que también forma parte de esto, porque son tus candidatos, la gente que vos confiás, que va a representar eso ese ideal que vos estás buscando, o por lo menos que se acerque. Sí. Pero después también está el hacer, que por ahí mucha gente que reniega un poco de la política, no por la política en sí, sino por todo lo que están haciendo para que la gente reniegue de la política. Porque todos estos tipos que son unos coimeros, como Karina Milei, que es coimera, como Javier Milei, que es ladrón y es coimero, y toda su runfla, los Menem, Caputo, todo, son los primeros que te dicen que la política está llena de ladrones y que la política es chorra. Son esos mismos tipos los que denostan la política. Y sí, son los mismos tipos que te dicen que el Estado está mal. Exactamente. Y sin embargo, ellos son porque hay que saber diferenciar también. Nosotros somos el Estado. Claro, el Estado ellos son los funcionarios, son el típico político. Claro. Pero el Estado somos nosotros. Y si nosotros estamos mal, o sea, vos, ¿cuál es tu propuesta para poder hacer algo bueno? Porque vos estás ahí en ese lugar porque te votaron, que siempre decimos acá. Llegó donde llegó porque se le votó. Llamarle el voto odio, descontento. Es la elección del pueblo, la elección del soberano. Sí, y hay que respetar eso también. Por eso, porque también hay que hacerse cargo de las cosas que se hizo. Claro, porque sí, la persona esa llegó hasta ahí, por algo es. Claro, yo siempre digo como militante, el error lo cometimos nosotros. Ahora hay que sentarse, juntarse y ver dónde, porque para no seguir cometiendo, aunque el ser humano siempre comete errores, ¿no? Pero no tan grandes como para pagarla de esta manera como con esta gente, ¿no? Pero bueno, Maco, volviendo al tema, porque bien, algunas de las cosas, por ejemplo, que están sucediendo ahora, están reunidos en la Cámara de Diputados, que ya se reunió desde ayer. Hoy se comieron una represión, la gente del Garrahan, que iba a manifestarse, iba camino al Congreso, y se comieron una represión por parte de Gendarmería, como siempre, o Prefectura de Gendarmería, no me acuerdo, porque iba viendo justo de pasada mientras salía. Pero bueno, los reprimieron de nuevo, como todas las veces, porque iban en apoyo, iban como a bancar los trapos, por así decir, hablando en lenguaje de cancha, porque adentro se decidía hoy qué iba a pasar con Salud y con el Garrahan y con todo eso. Porque ya desde ayer hubo muchos vetos en contra del gobierno y uno grande a favor del gobierno también. Ayer, por ejemplo, se rechazó el veto sobre emergencia en discapacidad, algo que fue muy festejado por la gente afuera. En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la insistencia sobre el proyecto de ley por el cual se declara la emergencia en discapacidad. La votación obtuvo 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones, y será girada al Senado de la Nación. La norma que actualiza los aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo. Había sido sancionada previamente con amplio consenso. Sin embargo, la Casa Rosada había vetado la ley por su elevado costo fiscal. En cuanto al voto de los misioneros, acá pongamos un acento, los diputados del Frente Renovador Neo,
Carlos Fernández, Daniel Colovancic, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa rechazaron el veto presidencial al sumarse a los 2/3 necesarios, mientras que el radical Martín Arjol y el macrista Emanuel Bianchetti votaron en negativo. Entonces estos, mejor dicho, Arjol y Bianchetti apoyaban el veto de Milei. Claro, contra porque los jubilados. de alguna manera, si no votaste... Claro, pero estos votaron contra los jubilados. Por eso. Los renovadores votaron a favor de los jubilados. Estos votaron contra los jubilados. Estos votaron reafirmando el veto de Milei. Ojo. Es decir, para intentar apoyar el veto de Javier Milei. En cuanto al puertista, Florencia Clipauca, la legisladora estuvo ausente. Ella estuvo ausente. ¿En las dos votaciones? Sí. Por eso. Hay que diferenciar bien, porque acá los renovadores votaron contra de Milei, mientras que el radical Arjol y el macrista Emanuel Bianchetti votaron a favor de Milei y en contra de los jubilados. Pero por otro lado, también, y ahí donde se hablaba de los grandes negociados, cuando llegó el momento de respaldar o rechazar el veto a los jubilados, que era como la gran bandera del gobierno de Milei, el que no salga eso, bueno, ahí la Cámara de Diputados terminó votándole a favor del veto de Milei. El respaldo el respaldo al veto de Milei contra los jubilados en una votación ajustada, la oposición de la Cámara de Diputados no logró dar el veto de Javier Milei. O sea, no lograron revertir el veto. Contra el aumento de los jubilados y el bono de 110.000. Para lograr la insistencia de la ley se requerían 165 votos, 6 legisladores se abstuvieron y de esos 4 correspondieron a los misioneros del bloque Innovación Federal. Mientras que Martín Arjol y Emanuel Bianchetti de nuevo votaron en rechazo al aumento. Esto es ratificación del veto presidencial. Florencia Clipauta se ausentó nuevamente para emitir el voto. Nuevamente ausente. Claro, entonces los misioneros en este caso se abstuvieron, no votaron. Por eso, esto que era a favor de los jubilados, por eso yo quería enfatizar lo anterior, esos mismos que votaron la emergencia en discapacidad, son los que se abstuvieron de votar a favor de los jubilados en este voto. Porque si salía, automáticamente le rechazaban el veto a Milei y ratificaban este aumento a los jubilados y al bono. Pero de un 7%, ¿no? Exactamente, que era muy poquita plata, eran 40.000 pesos. Era una miseria. Eran 40.000, 70.000 pesos. Ponele que iba, recién dijiste la cifra, 105.000 pesos, creo que dijiste. No, ese era un bono de 110.000 pesos. ¿Que el de 70 ahora? Claro, era un porcentaje en el aumento a los jubilados más un bono. Por eso. Ah, ahí entendí. Sí, claro. Sí. Bueno, y eso lo que se terminó... no votando exactamente. Terminó, no afirmativo, dijo uno de ellos. Sí. Se terminó respaldando el veto de Milei. No sé si gracias a la abstención de los diputados misioneros, pero sí formaron parte de los que le jugaron a favor de Milei. Porque vamos a decirlo, en este caso, los renovadores sí jugaron a favor de Milei. A favor de Milei, claro. Exactamente. Eso es bueno, ¿viste? Porque si no se le mete todo en la misma bolsa y sin saber quién hizo qué. Exactamente. ¿Entendés? Es bueno. Después, en diputados también convirtieron en ley automática, y esto es lo que más le interesaba a las provincias, convirtieron en ley la distribución automática de los ATN en las provincias. La iniciativa fue aprobada con 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones. Los diputados misioneros del Frente Renovador Neo acompañaron con voto positivo. Cuando decís ATN, ¿a qué te referís? Por ahí para que se entienda bien. Lo ATN es el... ¿Cómo era? Se me fue. Yo sabía, parece porque no recuerdo qué significa ahora. No, por eso Entonces parece que no sabía.
aportes al Tesoro de la Nación, eso es, aporte al Tesoro de la Nación, no me acordaba cómo era. ATN era aportes al Tesoro de la Nación. ¿Por qué? Porque es lo que las provincias aportan al Tesoro de la Nación, y de ahí era que Nación le devolvía a las provincias parte de eso. ¿Esa no es la famosa coparticipación que dicen? Claro, parte de eso, exactamente. Eso, Pasa que no me acordaba qué significaba exactamente ATN. Claro. Entonces, ahora es por ley y es automática esa repartición. Porque eso es lo que le interesaba. ¿Por qué? Porque no estaban llegando los ATN a las provincias. Claro. Y esa es plata de las provincias que le corresponde. Que le corresponde por ley, digamos. Exactamente, ahora sí. Y o sea que ahora va a llegar a las provincias. Sí, por eso, con como decíamos, 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones. Los diputados misioneros del Frente Renovador Neo acompañaron con voto positivo. La Cámara Baja sancionó este miércoles el proyecto de ley por el cual se incorpora un artículo a la ley 11.672 sobre la distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Ahí está, Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación. Esos son los ATN a las provincias. El texto se aprobó con 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones. Y acá es como que se profundiza un poco más. Los diputados misioneros del Frente Renovador Leo, Carlos Fernández, Diego Kolovansik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz votaron a favor, en tanto que Manuel Bianchetti del Pro Misiones votó en contra, mientras que el radical Martín Aljor y el puertista Florencia Clipauca estuvieron ausentes. La ley elimina la discrecionalidad política de la distribución de los ATNs al plantear un mecanismo automático de reparto diario acorde a la ley de coparticipación. Establece que a la Nación le corresponde el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre provincias según el coeficiente de coparticipación. Sí, así viene el tema entonces. Claro, porque antes era bien discrecional. Antes dependía del que Nación diga cuándo, cómo y cuánto repartir. Ponga fecha y cantidad. Claro. Y ahora ya no directamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que estuvo pasando hoy por hoy, entre ayer y hoy, en la Cámara de Diputados. Qué bien movido estuvo. Y ahora siguen, porque ahora había que ver qué pasaba con el Garrahan, también. Maco, perdón. Sí. Lo que no me quedó claro ayer era... Viste que en diputados sesionaron eso, se votó todo. ¿Eso hoy ya está, digamos, queda así? ¿O eso pasa a senadores hoy y hoy votan? No, tiene su tiempo, de ahí pasa al Senado. Ajá. El Senado tiene que tratarlo en una de sus... comisiones, digamos. Sí, no, en sus fechas de sesiones ordinarias. Ajá. Ahí, o pueden llamar a una extraordinaria y hacerlo, pero sí tiene que pasar un tiempo. Igual que, por ejemplo, pueden volver a traer lo de las jubilaciones, que eso se especula hoy. Si volvían a traer lo de las jubilaciones a la sesión, pueden hacerlo, pero tenían que pasar creo que 15 horas, una cosa así, creo que 20 y pico de horas, 24 horas, no me acuerdo cuánto tenía que pasar, para que pueda la Cámara de Diputados volver a traer un tema para que se sesione. Que eso era hoy. Se ganaron a poner sobre tablas nuevamente lo de los jubilados para ver si se lo vota una vez más o no. Dobla la apuesta, claro, porque hoy a la tarde ya se cumplía el tiempo, podían llegar a hacerlo. Pero hay que ver porque también hay que ver las ganas, si lo aprueban o no, porque es traer sobre tablas. Entonces, nada, eso también se iba a ver hoy qué pasaba. Y ahora están tratando también otros temas importantes hoy, como educación universitaria, los presupuestos universitarios, también qué pasaba con el Garrahan, también qué pasaba con la parte de salud. ¿Caso Libra no se toca hoy? Quedó habilitada ayer, la comisión de Libra, así que ahora ya puede empezar a trabajar la comisión, y una de las primeras cosas que van a hacer es empezar a investigar a Karina Milei. Nuevamente. Directamente a Karina Milei. Es que hay que empezar a decirlo y a repetirlo. Hay que empezar a repetirlo y a decirlo en los almacenes, en las charlas cotidianas, cuando se toma mate con vecinos, todo. Karina Milei es una corrupta, Karina Milei es una ladrona y una coimera. Entonces, la justicia debe investigarla. Así pero como primero con Cristina, ¿no es cierto? La chorra, claro. los cuca,
Como nos decía el otro día, no era gorilas, nos dijo macaco, algo así. No, los mandriles. Mandriles. Bueno, sí, pero eso, por ejemplo, son por ahí, Además, qué sé yo, decires de Milei cuando delira. Pero que Karina es coimera, que Karina es chorra, realidad. Es la realidad. Es la realidad. Entonces debe ser, y si no lo es, bueno, que se presente ante la justicia y que lo desmienta. Pero todas las pruebas apuntan a esa mujer. Tal Bien. cual, Maco. Otro tema también que está pasando ahora, sí, es que los trabajadores de la planta de la Suipachense, que es un frigorífico, creo, sí, están con salarios atrasados, decidieron tomar la planta. Por eso, tomaron la planta de la Suipachense. Con salarios atrasados, deudas millonarias y una producción caída, los 140 empleados decidieron administrar la fábrica para sostenerla y cobrar lo que deben. La empresa necesita 3.000 millones mensuales, pero solo ingresan 500 millones. El riesgo de corte de luz y gas agrava la situación. Habían hecho acá en Posada, me parece que una cooperativa así con el tema. ¿Te acordás un frigorífico? Sí, también. Porque creo que funcionó, ¿no? No le hice el seguimiento a claro, eso. es que suele funcionar cuando es cooperativa de trabajo y todo eso. Pasa que lo que no están teniendo ahora son ventas, porque volvemos a lo que decíamos recién. Sí. Con la púa nadie consume, nadie compra. Entonces, cuando vos tenés que nadie te consume, nadie te compra, no tenés cómo sostener las empresas. Porque ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo caen las empresas. Sí. Ya lo tratamos con Pelito en el programa anterior, nosotros ya venimos llevando estuve mirando. Venimos contando también cómo van cayendo empresas como moscas, porque si bien toda esta primera parte había afectado al sector público, ahora que ya viene golpeado también el sector privado, ahora lo va a empezar a sufrir más. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay plata en el bolsillo de la gente, entonces el consumo va a seguir cayendo. Y ahí es donde el empresariado va a empezar a sufrir aún más lo que ya viene padeciendo. Por ejemplo, también otros que van a hacer un paro, pero escalonado desde el 22 de agosto, son los controladores aéreos. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, el gremio de controladores aéreos, ATEPSA, Asociación de Técnicos y Empleados en Protección y Seguridad de Aeronavegación, confirmó un cronograma de medidas de fuerza que comenzará el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta fin de mes. Sin embargo, desde la empresa estatal reconocieron que el conflicto viene de larga data y remarcaron que se hicieron propuestas concretas, pero que por motivos no aclarados no hubo acuerdo hasta el momento, pero que siguen negociando con el gremio para alcanzar un acuerdo paritario. Fuentes oficiales señalaron que la entidad gremial anunció un cronograma de medidas de fuerza que pretenden extender durante 5 jornadas en distintas franjas horarias de 3 horas, lo cual llegan a alcanzar hasta 6 horas diarias. Se sigue trabajando frente al conflicto gremial que viene desde hace un tiempo con distintas amenazas del sindicato. EANA realizó varias propuestas concretas por diversas cuestiones que no quedan claras, no se llega a un acuerdo común, indicaron los voceros de los trabajadores. Entonces, ya tenemos que no solo los privados, no solo los estatales, sino también parte de los trabajadores argentinos han empezado ya con medidas de fuerza, porque de una manera u otra cualquiera que no sea un financista en este gobierno la está pasando mal y la va a pasar mal. Así que vamos a estar siguiendo qué pasa con estos buenos muchachos de AEPSA y su medida de fuerza. ¿Cómo sigue esto, no es cierto? Sí, señora. Y ahora nos vamos a una pausita escuchando a una misionera que me pasaron, que no la conocía, el señor Manuel Pacheco me recomendó. Se hace llamar Lunita. ¿Lunita o Nunita? Lunita, como Lunita. Sí. Y vamos a escuchar su tema, Emeat.